México se está convirtiendo en una potencia económica mundial. Y hoy te voy a decir las 7 estrategias que el gobierno mexicano está usando y que está haciendo que ellos se conviertan en una potencia. Y cómo puedes utilizar esas estrategias en tus finanzas personales para ser económicamente independiente. Yo pienso que la estrategia número 7 es la que está haciendo que todas las demás estrategias funcionen. Así que quédate hasta el final. Soy el doctor Giovanni Herrera, soy un médico familiar que vive y trabaja en Austin, Texas. También soy dueño de una compañía de construcción de casas y tengo una maestría en finanzas y negocios. Comencemos con el capítulo del día de hoy. México siempre ha sido una potencia en Latinoamérica. Los demás países latinoamericanos generalmente miramos a México como el país que nos lleva un poco en delantera en la parte económica. Sin embargo, a nivel mundial ese no ha sido el caso. En los últimos años esto ha venido cambiando. México progresivamente ha venido subiendo y este año acaba de superar en Producto Interno Bruto a países como Corea del Sur y Australia. Recientemente había acabado de pasar ya a España y pronto va a pasar a Rusia. Pero tú te preguntas, entonces, ¿cómo lo está haciendo? ¿Qué está haciendo bien México en manera económica que está logrando sus resultados? En este canal nos dedicamos siempre a las cosas positivas. Siempre soy una persona positiva por naturaleza y no me gusta atacar las personas ni me gusta atacar a los demás. Por lo tanto, considero que siempre debemos resaltar las cosas buenas que cada gobierno y cada persona está haciendo. Yo dejo lo demás y la política aparte para otro tipo de canales que no son el mío. Así que nos vamos a enfocar en las cosas buenas que está haciendo. Estrategia número 1. Se enfocó en aumentar los ingresos y disminuir sus gastos. En pocas palabras, creó el presupuesto de la nación. ¿Cómo está haciendo eso? Una de las principales cosas que cualquier gobierno necesita para poder hacer y cumplir todas las campañas y las promesas que hizo en campaña es que le entre el dinero suficiente para poder hacer todas las cosas. Todos sabemos que AMLO, José Manuel López Obrador, una de sus grandes campañas ha sido ayudar a la gente más necesitada y hacer las partes sociales. Pero tú sabes que para eso se necesita muchísimo dinero. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Aumentar el número de ingresos y disminuir la cantidad de dinero que gastas. ¿Y cómo está haciendo esto? Al igual que la gran mayoría de Latinoamérica, la evasión de impuestos siempre ha sido un problema. En todos nuestros países siempre ha habido una evasión de impuestos. Eso ha hecho que nunca entre dinero suficiente y por lo tanto no hay para darle a todo el mundo. México se enfocó en eso. ¿Cómo hacemos para que la gente pague los impuestos que son justos? Y entonces está recolectando mucho más impuesto de que se recolectaba años atrás. Esa es una manera que lo está haciendo. La segunda manera es disminuyendo los gastos innecesarios. Cuando tú creas un presupuesto, que es lo que yo te recomiendo que hagas para ti y cómo favorecerte con este punto, crees un presupuesto y tú vas a decir qué es lo que te entra y qué es lo que te sale económicamente cada mes. Y tú te vas a dar cuenta que tú no lo puedes tener todo a la vez. Tú lo puedes tener todo, pero no al mismo tiempo. Y por lo tanto, tú tienes que meter más dinero a tus prioridades. ¿Qué hizo el gobierno de México? Como sus prioridades en este momento están en la parte social, pero también en la parte de generarle ingresos al país, entonces se dedicó a gastar, a disminuir las cosas que están haciendo gastos para las que México no tiene una prioridad en este momento. Entonces, se dedicó, por ejemplo, a contratos que habían comenzado a hacer hace muchos años, que se estaban gastando y gastando y gastando dinero y nunca se terminaba, los cortó y comenzó a construir otro de una manera mucho más barata. Eso es una manera de disminuir los gastos. ¿Qué puedes hacer tú en tus presupuestos y en tus finanzas personales para que disminuyas los gastos y aumentes tus ingresos? La segunda estrategia que México está utilizando muy bien es que está invirtiendo en la educación de sus ciudadanos. Todos sabemos que lo que diferencia los países desarrollados de los subdesarrollados o de tercer mundo es que en la mayoría de países desarrollados casi todos sus ciudadanos están muy bien educados. No solo tienen nivel de educación primaria, sino secundaria y universitaria. Y eso es algo que México ha venido haciendo muy bien. Se ha dedicado a que la gran mayoría de sus ciudadanos tenga una calidad de educación buena y que sea asequible a la mayoría de las personas. Eso está haciendo que el país cada vez tenga más profesionales y más personas que pueden generar muchísimo más ingresos.
¿Y cómo puedes tú aplicar eso a tu vida diaria? Lo que tú debes hacer es invierte en tu propia educación. Invierte en las cosas que tú necesitas hacer para que tus ingresos mensuales cada vez suban más. Pero más importante es aprende e invierte en tu educación financiera. Si tú aprendes cómo el dinero funciona, cómo hacer para que tu dinero cada día crezca más, cómo hacer para ahorrar, cómo hacer para invertir, cómo hacer para disminuir gastos, cómo hacer para ganar unos intereses compuestos, yo te aseguro que tu vida y tus finanzas personales van a mejorar desde el día número uno. Así que esa es la estrategia número dos. Edúcate y aprende cada vez más de educación financiera. La tercera estrategia que el gobierno mexicano está usando es la diversificación de sus ingresos. ¿A qué se refiere esto? Que para que una nación y una casa y la economía de una casa crezca, tienen que entrarte ingresos de diferentes partes. México, por ejemplo, la gran mayoría de ingresos que ha tenido por años siempre han sido en las mismas industrias, pero en los últimos años se ha dedicado a hacer diferentes cosas o a hacerlas muchísimo mejor. Por ejemplo, el turismo. México siempre ha sido muy bueno en turismo, pero en los últimos años ha crecido exponencialmente. ¿Y por qué lo está haciendo tan bien? Porque México y los mexicanos tienen una característica muy importante, que son autóctonos, orgullosos de lo que tiene y de quién son. Y por lo tanto, cuando un turista va, no tiene nada que hacer diferente, simplemente ser quien ellos son. Y a la gente, a los turistas, nos encanta eso precisamente, porque México tiene unas raíces culturales de años, una tradición, y eso ha hecho que la gente que vamos a visitar nos encante. Y por lo tanto, el gobierno mexicano ha aprovechado esas circunstancias y ha hecho que cada vez más las personas sean más autóctonas, más originales, para que los que venimos de afuera nos encante hacerlo. Otra cosa, por ejemplo, es el petróleo. México siempre ha tenido petróleo y sabemos que cuando José Manuel López Obrador se convirtió en presidente, uno de los grandes temores de las personas era qué va a pasar con el petróleo. ¿Va a dejar de haber petróleo? ¿No lo vamos a hacer? Afortunadamente para México eso no ha sucedido. La presidencia se ha encargado de ayudar a que el petróleo siga produciendo, pero que los beneficios que vienen del petróleo sean para muchas personas y no solamente para unos pocos. Entonces, el petróleo sigue siendo extremadamente fuerte en México y eso ha hecho que los ingresos sigan viniendo al gobierno y que las cosas que viene el petróleo se puedan invertir en los programas que son importantes para el presidente en este momento. Otra cosa que se ha dedicado muy bien es a la exportación. Como ustedes saben, México siempre ha tenido un tratado de libre comercio con Venezuela, perdón, no con Venezuela, siempre ha tenido un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Y eso ha permitido que las exportaciones de México hayan aumentado exponencialmente. Sin embargo, en este gobierno esos esfuerzos se han multiplicado, especialmente después de la pandemia. Como ustedes saben, antes de la pandemia, China era la potencia mundial en exportación. Siempre lo ha sido por muchos años ahora, pero durante la pandemia eso cambió. China cerró por muchísimo tiempo sus puertas y por lo tanto otros países, especialmente México, se dedicaron a llenar ese hueco que dejó China. Entonces, Estados Unidos principalmente y Canadá comenzaron a comprar productos desde México que antes compraban desde China. Y aún así, cuando la pandemia ya cambió y los otros países como China ya abrieron, ya era demasiado tarde y ya México tomó ese liderazgo y está creando empresa y produciendo todos los productos de exportación que que Estados Unidos y Canadá y otros países del mundo necesitan. Ahora, ¿cómo puedes hacer tú para tener diferentes ingresos en tu familia y en tus finanzas? Hay varias maneras de tener ingresos. La primera es la que todos conocemos, que es a través de tu salario personal. Casi todas las personas siempre tenemos una sola fuente de ingreso. Desafortunadamente, cuando tú tienes una sola fuente de ingreso, si algo te pasa a ti y no puedes trabajar, tu economía se va por el piso, no te entra el dinero. ¿Qué puedes hacer para que te entren diferentes fuentes de ingreso? Lo que yo te recomiendo y mi estrategia personal que yo hago y que es la que me gusta es crear pasivos, entradas de dinero pasivos por medio de casas de renta.
La mejor estrategia para corto plazo y para largo plazo es comprar casas que tú puedas dejar para renta y que a futuro tú la puedas usar esa renta para mandar tus hijos a la universidad y luego cuando termine la universidad puedes dejar esa renta para ti y para tu jubilación. Así que dedícate a crear otras fuentes de ingreso, principalmente fuentes de ingreso pasivo. La cuarta estrategia que está usando México es que está apoyando a los pequeños empresarios. Para que un país crezca, no puede crecer solamente las empresas grandes, tienen que crecer los microempresarios porque las empresas grandes no pueden contratar muchísima gente, pero si tenemos muchas pequeñas empresas, vamos a lograr que todas estas personas puedan producir ingresos para el país. Eso ha sido una prioridad del gobierno y ha sido algo que le está funcionando y le está funcionando muy bien. ¿Qué te recomiendo yo a ti como persona del común del día al día que estás viviendo simplemente de un salario y que solamente es tu única fuente de ingreso? Dedícate a crear empresa. Sé un emprendedor. Si siempre has sido bueno para algo y has tenido muchos sueños toda tu vida, que siempre dices, algún día voy a abrir esa empresa, algún día voy a abrir ese almacén, algún día voy a hacer esto. Hoy es ese día. No esperes más, porque si tú sigues esperando, nunca vas a llegar a tener los resultados que tú quieres tener. Así que utiliza la estrategia que México está haciendo y en vez de apoyar a otras personas solamente, apóyate a ti mismo. Créete y considérate un empresario y verás cómo tu vida financiera va a cambiar. La quinta estrategia que México está utilizando es apoyando la inclusión financiera. ¿Qué significa eso? Para poder tú crear negocio, para poder crear empresa, tú necesitas que alguien te ayude y te dé crédito para esa empresa, porque si los bancos no te prestan, tú no puedes hacer nada. Esa ha sido una de las prioridades de México en los últimos años, que todas las personas puedan tener acceso al dinero, al crédito. Por ejemplo, los campesinos pueden tener muchas ganas de cosechar y hacer muchísimas cosas, pero si el gobierno y las empresas privadas no les prestan dinero, jamás van a poder salir adelante. Eso ha sido una de las estrategias primordiales de este actual gobierno. ¿Cómo puedes hacer tú lo mismo con tu familia? Si tú eres una persona que vive ya en este siglo, te vas a dar cuenta que todo actualmente es basado en el crédito. Muy pocas cosas hoy en día se hacen a través de dinero en efectivo. Casi todo se hace a través de crédito. Pero la gran mayoría de nuestras familias, por ejemplo, cuando vienen a vivir a Estados Unidos, no saben cómo funciona el crédito, no tienen acceso a ese crédito. Entonces, cuando vienen unos programas importantes, cuando quieren comprar una casa, cuando quieren tener un carro y su crédito es bien bajo, inmediatamente sus tasas de interés son altísimas y por lo tanto no pueden tener acceso al crédito. Mi recomendación para que puedas mejorar en la economía mundial del día de hoy es aprende cómo funciona el crédito para que lo utilices a tu favor, para que tus finanzas puedan mejorar. La estrategia número 6 que el gobierno está usando es comunicando todos los planes diariamente con los ciudadanos. Eso ha sido una estrategia que está funcionando muy bien. Cada vez que tú tienes un plan, pero absolutamente nadie lo sabe, sino tú, las posibilidades de que alguien apoye ese plan son muy bajas. El gobierno de México ha hecho algo muy bueno, que es que todos los días le está diciendo a los ciudadanos qué es lo que está sucediendo. Y al hacer eso, la gente sabe cuáles son los planes. Los que lo apoyan, los que no lo apoyan, todas las personas saben. Antes eso no sucedía. Los planes sí estaban ahí, estaban escritos, pero nadie sabía cuáles eran ellos. Y por lo tanto, el apoyo de la gente era nulo a esos planes. Y la corrupción era rampante. Por lo tanto, ahora las cosas han cambiado. ¿Cómo puedes aplicar tú eso a tus finanzas y tu vida diaria? Uno de los principales problemas que tenemos el día de hoy en las economías de nuestros hogares es que tenemos un presupuesto y una economía diferente entre tu esposo, tu esposa o tu pareja. Y eso no puede suceder. La comunicación en las finanzas tiene que ser la misma comunicación como cuando estás hablando del clima, como cuando estás hablando de la comida, como cuando estás hablando de tu familia.
tiene que haber una comunicación sobre las finanzas. ¿Cuánto nos está entrando? ¿Cuáles son los planes? No puede ser que tú eres la esposa y tú tienes planes de vacaciones para el próximo año, pero tu esposo tiene un plan del carro y nunca se comunicaron y por lo tanto se hicieron las dos cosas. Se gastó dinero para la casa, se gastó dinero para el carro, se gastó dinero para las vacaciones, pero no había dinero suficiente. Y por lo tanto el dinero no alcanzó y te lo gastaste. Debe haber una comunicación clara y diaria sobre las finanzas de tu hogar si tú quieres salir adelante económicamente. Ahora, yo les voy a decir cuál es la estrategia que está haciendo que todas estas demás estrategias estén funcionando. Y la estrategia está atacando la corrupción. Ninguna de estas estrategias anteriores va a funcionar si el dinero que le entra al Estado se lo están robando. Y una de las cosas que está haciendo este gobierno que me parece muy interesante es que está atacando la corrupción. El problema de Latinoamérica nunca ha sido de derecha, nunca ha sido de izquierda, nunca ha sido de centro. El problema de Latinoamérica siempre ha sido la corrupción. Y por lo tanto, la única manera de que un país latinoamericano pueda salir adelante, no importa qué tipo de gobierno sea, es si ataca la corrupción. El otro ejemplo que siempre y que lo puedo comparar muy bien es precisamente el presidente de El Salvador. Si ustedes ven, en general, cuando tú piensas en el presidente José Manuel López Obrador, tú piensas en un presidente de izquierda. Es así como tú lo piensas porque su ideología, su gran mayoría, es de izquierda. Sin embargo, a pesar de eso, una de sus prioridades, su prioridad número uno fue atacar la corrupción, porque él se dio cuenta que para poder que entre dinero y cumplir todas esas promesas que ha hecho y ayudar a los ancianos, que es una prioridad para él, y ayudar a las personas más necesitadas y la educación, él va a necesitar dinero. Y que si se lo roban, él no va a poder hacer nada. Ahora, cuando tú piensas en el presidente Bukele, tú piensas en alguien de derecha. Si tú te das cuenta, el presidente Bukele, cuando viene a dar entrevistas a Estados Unidos, él jamás le va a dar entrevistas a personas de un canal de izquierda. Siempre le da entrevistas al canal Fox, que es de derecha de aquí de Estados Unidos. Por lo tanto, en general, el presidente Bukele es una persona de derecha. Pero él también, su foco principal y por qué está funcionando el gobierno de Bukele también en El Salvador, es porque él también se dedicó a prioridad número uno, combatir la corrupción. Y eso ha hecho que estos dos países y estos dos presidentes, aunque tienen ideas diferentes y encontradas en algunos puntos, aún así los dos países están funcionando y están funcionando muy bien porque su foco principal ha sido eliminar la corrupción. Mientras en Latinoamérica no vengan presidentes que se dediquen a combatir la corrupción, vamos a seguir con el mismo problema de siempre toda la vida. Bueno, espero que te hayan gustado los 7 puntos que te he dado, estas 7 estrategias y cómo utilizarla para tu vida. Yo te invito a que si te gusta este contenido, te suscribas a mi canal, active las notificaciones y compartan este video con todas las personas que crees que se pueden favorecer con él. Así que te deseo lo mejor y que estés muy bien.